Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hacer una reflexioncita, dejar una reflexión y trataré de no serme tan extensa. ¿Qué me cuesta? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver. Voy a leerles primero la palabra de Dios en Mateo 18. Me interesa leer, de hecho, 18, 6, 9, pero después voy a tener que devolverme un poquito porque es importante siempre ver no solo el contexto de lo que vamos a estudiar, sino qué había antes o qué estaba pasando antes, ¿verdad? Y es como un cuento. Yo siempre trato de explicar la palabra como un cuento porque si no nos hacemos bolas. Bien. Dice en la versión Reina Valera, por el momento, Mateo 18, capítulo 18, versículos 6 al 9, dice así: A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ok, a partir de ahí, yo les voy a leer a ustedes Mateo 18. Antes de eso, voy a contarles la historia. En el 17 tenemos algo muy importante. Hay un lunático, una persona llena de demonios que necesita ser liberado. Entonces, en el 17:15 de Mateo, que es antito de donde estábamos leyendo ahorita, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, le dice un señor a Jesús, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Quiso decirles: tengo que seguir con ustedes enseñándoles cómo tener fe. Todavía, seguro había pasado un tiempo y aún no habían podido aprender. ¿Hasta cuándo os he de soportar? También el Señor se molestaba, ¿verdad? Traédmelo acá, dijo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo ante los discípulos, viniendo entonces los discípulos ante Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará para allá, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Les leo esto, que era una historia que estaba pasando un tiempito antes de lo que acabamos de leer, que fue donde el Señor les decía que a cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños, que creen en Él, mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué toco el capítulo anterior? Porque habla de la incredulidad y que solo ese género de incredulidad sale con ayuno y oración. Y no solamente ese género sale con ayuno y oración. Es una decisión de nosotros si nosotros queremos ayunar, aunque sea un día semanal. ¿Ok? Pero es importante entender, el ayuno nos ayuda para morir un poquito al yo humano, y en ese tiempo que estamos no aguantando hambre, sino haciendo una dieta especial o 3 horitas de abstenernos de ciertos alimentos, estamos muy consagrados en oración con Dios en lo privado, y entonces el Espíritu Santo nos empieza a fortalecer el área espiritual. Aunque la carne pida comida, el Espíritu se está fortaleciendo.
¿Por qué entro a esto? No los quiero confundir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ahora vamos a leer el 18, vamos a ver la historia de por qué Jesús llegó a decir que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, vamos a ver quiénes son esos pequeños en dos ámbitos. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino al cuello y tirarse, no tirarse porque no habla de suicidio, sino dice que lo tiren al fondo del mar. Yo he estado sintiendo demasiado peso emocional en la parte y espiritual, en la parte de cómo la gente, nosotros, dañamos a las personas que están empezando en una congregación o que están empezando en la fe y que van a una congregación y se reúnen y tienen un tiempo. Otros tienen mucho tiempo y también nosotros, y tengo que hablar de mí porque no puedo hablar aquí en esta forma, cuando todos los demás dedos me están señalando a mí. Pero el Señor conoce mi corazón y Dios va a hablar esta tarde. Hay mensajes que no son agradables, hay mensajes que no nos van a gustar escuchar, pero tienen que ser dichos. ¿Por qué? Porque es importante que los escuchemos, pero no solo eso, sino que los pongamos en práctica. A mí en lo personal, en dos lugares donde he estado en 43 años, me han hecho ciertos desaires. No voy a hablar de rechazo como del rechazo de no les caigo bien, porque eso pasa hasta en el bus. Vamos a hablar de tal vez personas que tienen ciertos rangos, ciertas funciones, ya de muchos años, mucha responsabilidad sobre sus hombros, o personas que tienen poquita responsabilidad también, en menor cantidad, no importancia, porque todo es importante, todo y necesario en una congregación, en un servicio o en una célula donde te reúnas con otras personas a compartir la palabra. Pero resulta que no hay humildad. ¿Por qué no hay humildad? Porque el tiempo que pasamos en un lugar no lo estamos dedicando a crecer nosotros delante del Señor y vernos aprobados, sino que estamos más pendientes y preocupados por el servicio que es para Dios, pero no por cómo estoy creciendo dentro de mí. Lo digo con amor, desde lo más profundo de mi corazón. Yo me he llevado de secciones, no solo de líderes de alto rango, que es la persona que te va a guiar el mensaje. Me he llevado chascos con líderes que son maestros en la palabra, en un grupo de crecimiento, en un grupo de aprendizaje de célula. Me he llevado chascos también con personas que tienen llamado ministerio, que cantan, que ministran, que hacen música, que trabajan 100% en la obra, pero no han trabajado la parte del yo, morir al yo. Entonces, lo que el Señor Jesús vino a dejar a esta tierra, y es lo que voy a leerles, se llama humildad. La humildad la confundimos con la sencillez o con la baja economía. Ejemplo, yo tengo una economía de baja a media, casi para abajo, ¿verdad? Porque conscientemente sé que esa es mi realidad, ¿ok? Pero puede ser que yo me comporte en la calle como si yo tuviera mucho más. Hay personas que tienen mucho guardado, que a veces ni usan, que les estorba, que no saben qué hacer con eso. Pero cuando andan en la calle, son más humanos y más sensibles que un hijo de Dios que apenas tenía tal vez el pasaje para subirse al bus o que tiene un carrito para ir y venir del trabajo y una casita. No voy a mencionar dónde porque yo no quiero aquí señalar. Si yo, Laura,
desde hace 40 años, no, 37, porque empecé a los 8 en las cosas de Dios. Si desde mis 8 años he visto cómo ha cambiado la humildad del pueblo de Dios, a hoy estoy sorprendida de cuánta madurez me toca tener a mí para poder soportar a los hermanos en Cristo que no actúan con humildad. No importa lo que hagan, no importa el mensaje que traigan, no importa si usted tiene que darle una indicación imperativa, o sea, una orden que otra persona delegó y que el otro dijo que le dijera, pero ¿cómo lo dijiste? ¿Pero qué te preocupa? ¿La orden y quedarle bien a la persona o el ser humano que está recibiendo la orden? Porque detrás de toda persona hay un corazón, hay un cerebrito, hay personas con traumas, hay personas con diferentes personalidades, valga la redundancia, con diferentes temperamentos. Yo no voy a llegar a hablarle igual a este pilot que es plástico y que aguanta un montón, pero si lo presiono demasiado se va a romper, que igual que le puedo hablar a este lapicito. No voy a manipular el pilot como manipulo el lapicito, porque puedo destruir. Entonces, leo. Espero ser breve. Mateo 18. Vean qué especial que habla Jesús aquí. Y las letras, amados míos, hermanos, amigos. ¿Lo ven? Rojo. En rojo quiere decir que Jesús mismo lo expresó, no fue inspirado. Así que hay que tener más cuidado con lo que Jesús expresó directamente de su boca. Toda la Biblia tiene valor, pero es importante esto. Dice así, Mateo 18. Y voy a terminar, para que no se asusten, hasta el capítulo 12. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaban a Jesús, porque ellos en el camino estaban hable y hable. ¿Quién será el mayor de nosotros? Y cuando Jesús nos lleve al cielo, ¿dónde te vas a sentar tú? ¿Y en qué parte voy a estar yo? Como toda persona humana que siempre busca una posición, ellos estaban en ese dime qué te diré. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan ellos a Jesús. ¿Ok? Y llamando Jesús a un niño, Jesús siempre hablaba para llevar un mensaje espiritual utilizando un ejemplo físico. Eso se llama parábola. ¿Ok? Entonces Jesús vino y trajo un niñito. Bueno, tengo un niñito aquí para ponerlo. Vamos a hacer que esta pijama de mi perrito es el del niñito. Entonces, sí, aquí está el niñito. Entonces Jesús viene y lo sienta aquí en el regacito, ¿verdad? Lo chinea, lo tiene ahí, así, seguro acariciándole su cabecita, me imagino, porque Jesús era muy cariñoso. Y vino Jesús y dijo esto. De cierto os digo que si no os volvéis, y tocaba al niño, y hacéis, si no se vuelven y se hacen, más claro, como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y todos se quedaron así. El 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, dice, qué interesante, que se humille en el reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el mayor del reino. Cualquiera que se humille como este pequeño niño, ese será el mayor. En ese tiempo, los discípulos no soportaban a los niños y mucho menos en una sinagoga, eran despreciados. Voy a coger la cámara porque creo que estoy muy allá. Ahí.
eran despreciados y no les permitían ni siquiera estudiar la palabra de Dios. Bien, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vean qué ejemplo fue a dar Jesús. Él no está diciendo juguemos con chupeta, seamos inmaduros, todo el tiempo estemos chingando. No, Él no está hablando de eso. Él se está refiriendo, y lo puse aquí, humildad, sencillez de corazón, no económica, de corazón. Un niño también es desobediente, pero está en proceso de aprendizaje. El Señor quiere que nosotros le hagamos caso. Y si Él dice, humíllense como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Significa que si no entramos doblegados ante la presencia de Dios y morimos a nuestro yo, egolatría, egocentrismo, que cómo me veo físicamente, que si soy más importante porque ya tengo estudios, que si gano más o menos, que si visto mejor o peor que fulanita o fulanito, que qué pareja tengo a mi lado que me sobresalte o me haga ver de esta manera. Póngale lo que usted quiera a eso. Orgullo, presunción, altivez de espíritu. Todo eso hay que humillarlo. Entonces, en el ayuno que hablábamos ahora, que había que romper ese género de incredulidad, vamos a incluir todo este montón de espíritus que no nos convienen y no nos dejan crecer. Y podemos estar 47 años en un templo sirviendo en la misma cosa, o hasta alguien viene porque ve en nosotros algo especial, pero no está viendo el problema que nosotros generamos en otras áreas y somos tóxicos. Hermanito, hermanita, amigo o amiga. Puede ser en el trabajo, puede ser en el súper, puede ser en la calle, puede ser cuando uno se sube al bus. Nosotros tenemos esto. ¿Sí o no? Con nuestra cara nosotros decimos todo. Hay que pedirle tanto a Dios que nos ayude para poder reflejar el amor de Dios en el rostro. Tiene que salir, no es hipocresía, pero tiene que salir. Hay gente que aunque un domingo sirve en la puerta de la iglesia y sonríe todo el día, llega a la casa y es a pegar 4 gritos. O en su trabajo es un amargado, una amargada, porque no se siente feliz. ¿De qué nos sirve fingir si el Señor conoce todo? Nosotros tenemos que tener un alma limpia ante el Señor. Lo que el Señor nos pida hacer o nos ponga a hacer es secundario. A mí me interesa más y al Señor le interesa más que usted y yo y todos los que conocen de Cristo, llámese cualquier denominación, traigamos almas a los pies de Él. A veces sin hablar, solo con nuestro comportamiento. Y cuando hay que hablar, hablar, como dice la palabra, porque si no las piedras hablan. ¿Qué lo que dice la Biblia? Sigo leyendo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y me duele aquí y aquí cuando hablo de esto, porque recientemente a mí me han hecho cosas, o he visto cosas, tal vez no directas, que me han dejado con el pelo parado. Y yo sé que somos seres humanos, no somos quienes para juzgarnos, pero sí para corregirnos unos a otros con amor. La palabra también habla de eso. Dice así: si alguno de estos pequeños que creen en mí tropiezan por eso, oigan esto, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo de la mar. Sigo aquí. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Aquí Jesús quiere decir, pobrecito el mundo y sus tropiezos. ¡Ay, ay, ay! Esos ay de Jesús. Pero ay, 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 dice Jesús, de aquel hombre por el que viene el tropiezo. No dice niño,
dice hombre. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de adentro hacia afuera con una formación humilde, pura, limpia, de pensamientos, de actitudes, de palabras, de gestos, de acciones, como un niño pequeño. Ahora sí dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo, dice de aquel hombre, el versículo 7, si lo quieren leer. Estamos en Mateo 18, versículo 7 ya. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ser echado en el infierno de fuego. No nos está diciendo, vaya, córtese el brazo porque usted siempre pasa robando. No, hermano, trabaje con esta área que tanto le cuesta, pero para el Señor es más valiosa su alma que un brazo. Es más valiosa su alma que un ojo, a que usted se pierda eternamente, porque Él vino a salvarte eternamente, a tener una vida después de la muerte, con Él. Mirad que no menospreciéis, dice el 10, a uno de estos pequeños. El Señor ve a su pueblo, todos, desde el pastor que tiene 40, 50 años sirviendo, hasta con más importancia aún el que está empezando, que Él necesita nuestro apoyo. Dice, no menospreciéis, porque nos ve como pequeños, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros tiene ángeles del Señor cuidando de nosotros. Y esos ángeles ven y oyen. El Señor no nos deja ni un instante al día. Uno deja al Señor, Él no. Termino con estos 2 porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece?, le pregunta Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Yo no creo que ninguna persona teniendo un hato de cerdos o un ganado o ovejas y su rebaño, etc., o 16 perros, se le pierda a uno y no deje a todos en una bodeguita guardados, comidos y ¡pum!, corra a buscar el que se fue, porque los ama a todos por igual. No es que ama más a unos que a otros, pero ¿cuánta necesidad tiene alguien que está empezando, hermanos? ¿Cuánta necesidad tiene alguien que está empezando? Si esa persona tiene dones, talentos y de todo y lo quiere poner al servicio del Señor y usted llega y lo estripa y lo parte en 2 con un desprecio, con un rechazo, con una mala cara, mejor nos es colgarnos una piedra de molino de asno. Resulta que los burros llevaban un mecate acá y en el molino para moler, valga la redundancia, algún tipo de plantas, alimentos, demás en Israel, el burro, el asno, jalaba un mecate y en el círculo donde está el molino, ¿verdad?, había otro círculo así parado, que es el que tiene el mecate, donde el burro va dando vueltas, la cuestión va girando al mismo tiempo, va girando y va moliendo. ¿Sabe cuánto pesa esa piedra de molino de asno? Yo averigüé, ella pesa 725 kilogramos. ¿Cuántos hombres o mujeres van ahí? Y si el Señor dice que hacerle un daño a un hermano de la iglesia es mejor agarrar esos 725 gramos, amarrárselo aquí al pescuezo y que alguien lo empuje a la profundidad de los mares, ¿qué quiere decir? Que el daño que le estamos haciendo a esa persona y el daño que le estamos haciendo a Jesús es mucho más pesado que esos 725 kilogramos que nos van a dejar hundirnos
para toda la vida y no volvernos a ver. No está llamando al suicidio y no está llamando a que empujes al hermano. Está siendo un ejemplo. Así que la moraleja, cómo cuidar a los de la iglesia. Leo esto, que lo tengo desde hace más o menos un año. ¿Lo ven? No lo hice hoy, está con cinta y todo porque estaba en mi puerta. Agradezco a Marisol Mondragón y a su esposo que me dieron un curso, Carril de Crecimiento, y que pude aprender algo como esto. Dice, ¿cómo cuidar a los de la iglesia? No por la fuerza, hacerlo voluntariamente. No con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, siempre animando, no decepcionando, no desanimando, no lastimando, no dando mal ejemplo de que pareciera que Jesús no tiene suficiente poder para cambiar la vida de un ser humano porque tú o yo no hemos cambiado nada en siglos. Yo me equivoco, a veces me encabrono, a veces se me ha salido una palabrilla, un par de veces al año, y mi hija, mami, sí, perdóname Señor. No le digo que no, porque hasta Jesús se molesta, pero hay cosas que están tan arraigadas que destruyen a otros y a nosotros mismos y hay que trabajar en ellas. Dice que para cuidar la iglesia tengamos ánimo pronto y no con ganancias deshonestas. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No nos pertenecen. No son nuestras ovejas, nuestro rebaño, nuestros discípulos. Usted y yo hacemos discípulos enseñándole lo que el Padre mandó en la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciéndole que tenemos que ser obedientes a lo que la Biblia dice y damos el seguimiento necesario y dejamos que la persona crezca. No es mía, no es que esta iglesia es mía, aquellos son míos. Yo sé que no llega a encariñarse con las personas, pero recuerde, nadie va a quedarse en su iglesia para siempre o nadie va a servir para siempre en un ministerio. Hay personas que se van, hay personas que se cambian, hay personas que sienten que en otro lugar reciben distintas cosas. Qué mejor irse de ese lugar en paz, sin tener que estar posesionado del alma a la gente. Si no vienes un domingo, te señalo, cuando ni la Biblia lo dice, porque la Biblia no habla de los domingos. Ese es otro tema que voy a hablar otro día, pero tengo que prepararme bien. ¿Ok? Sino que seamos ejemplo de la grey, ¿ok? Del rebaño, de la grey, de esa matita de uvas, del viñedo, ¿ok? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús venga acá por su pueblo, estas personas que hicieron esto de cómo cuidar a la iglesia, recibirán una corona incorruptible de gloria, de poder. Y esa corona de gloria y de poder es para ponerla a los pies de Jesús. Ni siquiera es para que usted la guarde ahí en un ropero. Comprendamos a lo que vinimos al mundo. Yo voy a motivar a todas las personas que se han ido de la iglesia o que no se han ido pero no han vuelto en varios cultos, que se han cambiado como de 6 iglesias, como me pasó a mí, y aún en la 7ª no veo perfección, ni la voy a encontrar. Personas que dejaron ministerios porque algún hermano de la alabanza lo maltrató, porque algún pastor, con todo respeto lo digo, o esposa de pastor fue grosera, patana, le habló de mal modo a esa persona. No una vez, un montón. Porque las personas del grupo de música no tienen humildad de saludar ni siquiera a la gente cuando entran a la iglesia. Porque hacen sentir inferiores con sus dones y talentos, tratando de sobresalir y llamar la atención delante de Dios en el altar. Y muchas personas se sienten hasta como fuera de lugar.
porque ninguna de todas estas personas se digna abrazar y a saludar al pueblo con humildad. Porque muchas personas estamos más preocupados por otras cosas y no las voy a mencionar aquí. Cada persona sabe de qué se ocupa más. Porque un consejo a veces lo hemos dado, y lo digo por mí también, y lo dije con todo el hígado. No, hermano, vea, mi amor, la palabra de Dios me dice esto y esto y esto. ¿Quieres que ore por vos? Te voy a apoyar. No es que yo me enojo con el hermano porque no hace lo que yo quiero y entonces paso encima del pobre posesionándome sobre su vida. ¿Qué persona va a querer ir hacia la iglesia? Hoy es un día de fiesta en los cielos, ¿saben? Porque una persona que amo, muy especial, quiere volver a la iglesia después de muchos años de no congregarse. Me dieron ese mensaje hoy y el Señor me dijo, habla, porque has estado callada y porque has estado orando mucho por esto. Y hoy que esa persona va a volver al reino de los cielos, tienes que hablar. Hoy hay fiesta en los cielos porque era y es una persona con dones, talentos, llamados, carisma, amor. Y si yo les digo todo lo que entregó y el ejemplo que fue para muchos jóvenes donde he estado, en las iglesias que ha estado, y las causas por las que se fue, porque la han lastimado y la han herido, porque se han abusado de ella, tomándola como suya y haciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Hemos malinterpretado el ser un pastor que cuida ovejas. Así que puedo hacerlo yo sin el título, puede hacerlo usted en alguna función de su trabajo, en alguna función de su propia empresa, en su propia casa, lastimando a los de su familia, o yo lastimando a mi familia, a mis vecinos. Es que esto va para todo, pero hoy hablo mayormente de los que conocemos la palabra y de aquellos que quieren volver. Pídanle al Señor, en el nombre de Jesús, guíame a un lugar de paz, donde se predique el Evangelio de Jesucristo principalmente, donde haya libertad para poder expresar el Espíritu, que no lo opaquen. Eso hay que tener mucho cuidado porque también lo he venido sintiendo. Hay lugares que ya no quieren ni siquiera que una persona sea ministrada. Hay lugares donde ni siquiera quieren escuchar a una persona que fluye en el Espíritu. Dios juzgará en su venida. Hay que tener mucho cuidado. Ni irse al extremo de acá, ni irse a la... No lo hagamos. Porque lo que yo estoy sintiendo, viviendo, percibiendo es muy mío. Y si a mí el Espíritu Santo me da sueños, visiones, lenguas, y no una, muchas, y algunas las interpreto, algunas no, cántico nuevo, porque tal vez yo me he metido mucho en la presencia del Señor o me ha tocado el Espíritu Santo y me he puesto a reír con el vino del Señor. Porque Él hace de mí lo que Él quiere. Yo no lo voy a hacer a la iglesia en pleno altar ahí para que todo el mundo me vea, pero si a mí en una banca el Señor me toca, ¿por qué me tengo que sentir incómoda o con miedo de fluir? Ay, me está viendo el pastor, ay, me está viendo aquel, me está viendo aquella, me están criticando. El Espíritu Santo necesita libertad. Y estoy hablando aquí del Evangelio según Cristo. Lo que nosotros vemos aquí, la libertad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que dejó como consolador. Respeto que hay personas que son más calmadas, más juiciosas, más tranquilas, pero mientras nosotros no le prohibamos a las personas recibir y adorar con libertad, porque esto significa que nos estamos rindiendo ante el Señor y le estamos agradeciendo por todo, siga adelante en ese lugar. Si topa con personas como las que he mencionado aquí, o si alguna vez yo hago algo que no le gusta, siéntese con ese hermano y dígaselo: hermano, hermana, usted actúa así, así, así. Expréselo de alguna forma en una carta, como quiera, con sus superiores. ¿Por qué? Porque debemos corregirnos unos a los otros. Si son personas de mucho tiempo en un lugar que están haciendo que otros no entren, es un peligro y es un riesgo para muchas personas que afuera son presa fácil.
porque se van enfriando y necesitamos, aunque sea congregarnos un par de veces al mes presencialmente. Si a veces nos toca virtual, pues bueno, si hacemos célula o leemos la palabra en la familia, está bien, pero es importante congregarnos también. Así que los motivo, espero que aquí no haya ofendido a ninguna persona, ni tampoco ninguna religión, porque cada quien adora al Señor de la forma que siente y cada quien individualmente Dios le ha ministrado de la forma que tú le vas a permitir. En cuanto a tu fe, así va a ser el Señor contigo. Esto es un grano de mostaza. La punta de este lápiz, no sé si la logran ver, eso es un grano de mostaza. Y aquí les dice a los discípulos que si tuvieran esto de fe, le dirían a una montaña que se pase a otro lado y se va a pasar. Quiere decir que nosotros ahorita podemos tener toda esta fe, ¿ves? O podemos tener, no lo sé, este tamaño de fe comparada a esta y a la puntita del lápiz. Entonces, conforme a cada fe, así el Señor va a obrar en cada vida. Y hay que respetar a las personas que se sienten más libres en el espíritu, que adoran cantando, que aplauden, a los que no se mueven para nada. Cada quien fluye conforme a lo que siente, pero busca un lugar que se acomode y se adecue a lo que tú estás buscando. Y si como yo no hay perfección, donde también has recibido palabra del Señor y vas a ver personas, pues habla con esas personas y diles, esto no me parece, esto no me gusta, esto me hace sentir mal, pero no te desanimes ni des un paso para atrás. No vuelvas atrás. No pierdas tiempo. Estamos en tiempos muy, muy, muy delicados, donde más bien necesitamos, y Satanás va a hacer todo lo imposible por tenerte afuera. Pero pídele al Señor que te guíe. No entres a prisa y a tropiezo corriendo a querer servir. Uno puede servir afuera. Hay mucha gente a quien ayudar. Uno puede hablar de Dios con solo su testimonio, puede hablar de Dios a sus vecinos, puede bendecir a personas con algo de comer y con un versículo bíblico. No todos tenemos que estar subidos en un altar. No todos tenemos que estar imponiendo manos. No todos tenemos que estar, pero sí tenemos, iba a decir aquí, en YouTube, pero sí tenemos todos que hacer algo. ¿Y saben qué es ese algo? Ese algo es hablarle a otros de Jesús y de lo que hizo en tu vida. Para que la gente crea, hay que hablarle de lo que yo he vivido y su fe se haga más grande. Espero que hayan aceptado este mensaje con su corazón y que haya sido de bendición. Les aprecio, no les conozco a muchos, pero aquí estamos para servir al Señor y a ustedes. Y muchas gracias por los que han puesto de su parte aquí en atención.